En el corazón de lo invisible y lo desconocido se encuentra un reino que trasciende lo material, el reino espiritual. A lo largo de la historia, este ámbito ha dejado perplejos a teólogos, filósofos y científicos, mientras millones de personas han experimentado su impacto, a veces de manera sutil, otras de forma devastadora. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de este reino? ¿Qué fuerzas se mueven en sus sombras y cómo afectan al mundo que conocemos? ¿Desde dónde opera Satanás, el enemigo de la humanidad? ¿Dónde está su trono? Es el lugar oscuro desde donde extiende su influencia sobre las vidas de quienes aún no han encontrado la luz. ¿Qué poder ejerce sobre aquellos que permanecen ajenos a la verdad? En este documental, exploraremos la realidad del reino espiritual, desentrañando los misterios de cómo Satanás y sus huestes operan desde lo oculto, influyendo en los corazones, las mentes y las estructuras del mundo. Antes de continuar, compártenos tu opinión sobre el reino espiritual. Nos encantaría conocer tu perspectiva y lo que piensas acerca de este fascinante tema. Empezamos. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre la importancia de mantenernos vigilantes y despiertos, alertándonos de que existe una batalla constante entre las fuerzas del bien y del mal. Esta lucha no ocurre en lugares distantes ni en situaciones lejanas, sino que se libra en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros pensamientos, emociones y decisiones cotidianas. Aunque no siempre somos conscientes de ello, el conflicto espiritual influye de manera directa en nuestra realidad terrenal, afectando nuestra forma de vivir y nuestras relaciones. En sus enseñanzas, la Escritura nos llama a estar siempre atentos, a no caer en la complacencia espiritual. Nos insta a mantenernos firmes en la fe, a orar con constancia y a buscar la protección divina, sabiendo que, aunque no podamos ver con nuestros ojos lo que sucede en el mundo espiritual, la batalla está ocurriendo a nuestro alrededor. No necesitamos buscar lo espiritual en lugares lejanos ni en experiencias extraordinarias. Lo espiritual está en lo cotidiano, en cada elección que hacemos, en cada pensamiento que nos guía. Depende de nosotros estar alertas y tomar conciencia de esta realidad, buscando siempre el camino del bien y de la luz, con la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Ahora bien, para comprender mejor la influencia de Satanás sobre el mundo, la Biblia describe un mundo invisible que no podemos ver a simple vista, pero que tiene un impacto profundo sobre nuestras vidas, el reino espiritual. Este reino está lleno de fuerzas invisibles, muchas de las cuales operan en segundo plano, influyendo sobre las decisiones, pensamientos y acciones de las personas. Aunque no lo percibimos a simple vista, las Escrituras nos enseñan que este reino espiritual tiene un impacto directo en nuestra realidad física. Leamos Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra espiritual no se libra con armas físicas ni es contra seres humanos, sino con fuerzas espirituales que operan más allá de nuestra percepción. Es un conflicto que se desarrolla en un ámbito invisible, pero su impacto es profundo en nuestra vida diaria. Este mundo espiritual no es solo una figura literaria o imaginativa, es tan real como la vida física. La Biblia nos enseña que estamos involucrados en una lucha constante contra estas fuerzas invisibles. El apóstol Pablo usó una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales, destacando su poder y organización. Estos enemigos pertenecen a muchos niveles y rangos diferentes, pero todos comparten un único objetivo: derribar al cristiano de su lugar de firmeza en la fe. La Biblia también nos enseña que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, lo que indica su influencia sobre las fuerzas espirituales invisibles que operan en el mundo. Para comprender mejor esta verdad, leamos Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo se refiere a la condición de los creyentes antes de su conversión.
Pablo les recuerda que en su vida pasada, los cristianos vivían bajo el control y la influencia de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo hace referencia a los valores, actitudes y sistemas de pensamiento que están en oposición a los principios de Dios y que dominan la cultura y la sociedad. Luego dice el apóstol, el príncipe de la potestad del aire es una referencia directa a Satanás, quien, según este pasaje, tiene un poder y dominio sobre el mundo espiritual. El término aire simboliza el espacio invisible e intangible donde las fuerzas espirituales operan, y la potestad indica el poder o autoridad que Satanás ejerce sobre este ámbito. Este poder no es solo sobre el mundo físico, sino también sobre las mentes y corazones de las personas que viven en desobediencia a Dios, es decir, aquellos que no han aceptado la salvación en Cristo. Pablo describe a estos individuos como hijos de desobediencia, lo que indica que viven de acuerdo con los principios del pecado, en oposición a la obediencia a Dios. En otras palabras, Satanás opera en la vida de aquellos que no siguen los caminos de la justicia y la santidad que Dios ha establecido. Los estudios de demonología se centran en la naturaleza y la obra de los demonios, y muchos teólogos han comentado sobre este pasaje en el contexto de la influencia de Satanás sobre el mundo. A continuación, se presentan algunos puntos clave que teólogos y estudiosos han señalado. En primer lugar, Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Teólogos como Wayne Grudem, en su obra Teología Sistemática, afirman que el término príncipe refleja la autoridad que Satanás ejerce sobre los seres espirituales malignos, conocidos como demonios, que están subordinados a él. Este versículo implica que Satanás no solo tiene influencia sobre los individuos, sino que también lidera un reino espiritual que afecta la cultura, los pensamientos y las acciones humanas. En segundo lugar, el aire como símbolo del dominio espiritual. Algunos estudiosos, como Donald Guthrie, sugieren que aire no debe tomarse literalmente, sino como una representación de la esfera espiritual en la que Satanás opera. Esto refleja la idea de que el mal no siempre es evidente o visible, sino que muchas veces se manifiesta en formas más sutiles, como influencias culturales, ideas filosóficas y actitudes sociales que desvían a las personas de la voluntad de Dios. En tercer lugar, el espíritu que ahora opera. Este espíritu se refiere al poder maligno que sigue operando en el mundo, especialmente en aquellos que rechazan la verdad de Dios. Jerry Bridges, en su libro El poder del pecado, explica que este espíritu se refiere a la influencia del pecado y la rebelión en el corazón humano, que es alimentada por Satanás. Los seres humanos, en su naturaleza caída, son propensos a ceder a esta influencia. En cuarto lugar, la corriente de este mundo. El mundo en este contexto es un sistema que está en oposición a los valores y enseñanzas de Dios. Según John Stott, un conocido teólogo, este mundo se refiere no solo a la sociedad en general, sino también a un sistema de pensamiento y acción que es impulsado por el egoísmo, el materialismo, el hedonismo y la rebelión contra Dios. Satanás usa este sistema para mantener a las personas atrapadas en la desobediencia y alejadas de la verdad de Cristo. En quinto lugar, los hijos de desobediencia. Esta expresión es común en las epístolas de Pablo, y se refiere a aquellos que no están viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. El teólogo Robert Charles Sproul señala que, al usar esta frase, Pablo describe a todos aquellos que no han experimentado la transformación espiritual a través de Cristo, y por lo tanto siguen el rumbo que Satanás les marca, que es el camino de desobediencia y pecado. Ahora bien, muchos se han preguntado dónde se encuentra el epicentro del gobierno de Satanás. Algunas personas sugieren que su trono está en el infierno, mientras que otras creen que se encuentra en el aire, como se menciona en la Biblia. La verdad, según las Escrituras, es que Satanás tiene una autoridad y un dominio que no se limitan a un solo lugar físico, sino que abarcan esferas espirituales que afectan al mundo entero. En la Biblia se describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, lo que implica que su influencia no está restringida al infierno, sino que se extiende al aire, un espacio que simboliza el dominio espiritual invisible que rodea nuestro mundo. Este aire es donde operan las fuerzas malignas, manipulando la mente humana y creando sistemas y estructuras en la sociedad que se oponen a la voluntad de Dios.
Para poder comprender mejor este tema, la Biblia menciona 3 cielos en varios pasajes, especialmente en las cartas del apóstol Pablo, y cada uno tiene un significado y una función diferente. Estos 3 cielos se pueden entender como diferentes dimensiones espirituales que reflejan la creación de Dios y la realidad que está más allá de nuestra percepción física. A continuación, te explico cada uno de los 3 cielos. Número 1. El cielo atmosférico, primer cielo. Este es el cielo que vemos diariamente, donde están las nubes, el viento y los pájaros. Es el ámbito físico que rodea la tierra. Se menciona en textos como Génesis capítulo 1 versículo 20, donde se habla de las aves que vuelan en el cielo. Número 2. El cielo estelar, segundo cielo. Este es el espacio exterior, donde están el sol, la luna y las estrellas. Es el ámbito cósmico, mencionado en pasajes como Salmos 19 versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora bien, en la Biblia, este cielo está asociado con las fuerzas espirituales malignas, como los demonios y principados que operan bajo la dirección de Satanás. En Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo habla de nuestra lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La presencia de estas fuerzas malignas en el segundo cielo explica en parte las tensiones y conflictos espirituales que enfrentamos en nuestra vida diaria. Estas huestes de maldad no son visibles, pero están trabajando activamente para corromper el pensamiento y la moral humana, sembrando discordia y confusión en la sociedad. Estas influencias pueden manifestarse en la política, los medios de comunicación, las ideologías y en muchas áreas del pensamiento humano, muchas veces sin que las personas sean plenamente conscientes de su influencia. Aunque Satanás y sus huestes ejercen influencia sobre el segundo cielo, Dios sigue siendo soberano sobre toda la creación. La acción de las fuerzas malignas está limitada por la autoridad divina, y aunque Satanás opera en este ámbito, su poder es pasajero y está destinado a ser derrotado. Dios, en su infinita sabiduría y poder, mantiene el control final sobre todo lo que ocurre en la dimensión espiritual y en el mundo físico. Ahora bien, la idea del segundo cielo también es mencionada en Daniel capítulo 10, verso 13, donde se describe una batalla espiritual entre ángeles. Notemos lo que dice el relato bíblico. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Por primera vez, aquí se levantó temporalmente un velo, y se reveló que se estaba llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales. Este pasaje nos revela que hay mucho más en cuanto a este universo de lo que conocemos en la actualidad. Se nos ha revelado muy poco sobre ese tema, y no deberíamos tratar de conocer más de lo que ha sido revelado sobre el mundo invisible. Este pasaje nos revela que en el mundo que permanece invisible para nosotros se está desarrollando un conflicto entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Dios y Satanás. Aquí se revela que hay fuerzas satánicas y fuerzas celestiales. Número 3. El tercer cielo. El tercer cielo es el más alto de los 3 cielos y es el lugar de la presencia directa de Dios. En este cielo se encuentra el trono de Dios, un lugar espiritual que no está limitado por las leyes físicas del universo material. En la Biblia, el tercer cielo es descrito como el lugar de la gloria, santidad y perfección de Dios. El apóstol Pablo hace una referencia al tercer cielo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3, donde dice: «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo». Aquí, Pablo habla de una experiencia en la que fue llevado a la presencia de Dios, lo cual muestra que el tercer cielo es un lugar espiritual de asombroso esplendor y perfección. Ahora bien, a continuación, veamos sus obras del príncipe del aire en este mundo. El ángel que originalmente aspiraba a ser semejante al Altísimo nunca ha abandonado ese deseo. El hecho de que Satanás intente imitar las obras de Dios solo refleja uno de los aspectos más engañosos de su naturaleza. Las obras de Satanás se evidencian claramente en varios pasajes bíblicos.
revelando el contraste entre un ideal elevado y los profundos motivos que impulsan a la humanidad bajo su influencia. Un versículo encapsula esta verdad. Es Primera de Juan capítulo 2, verso 16, donde dice: «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». La tentación de Eva en el huerto de Edén se centró en satisfacer esos mismos deseos. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 6. «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella». Estos deseos son claramente egocéntricos, centrados en el yo, sin tener en cuenta a Dios en el proceso. Todos los conflictos y enfrentamientos entre los seres humanos son el resultado natural de las características inherentes a la estructura de este mundo. Jesús afirmó que su reino no pertenece a este ámbito, y si fuera así, sus seguidores habrían luchado para evitar su captura. Es interesante observar que los gobiernos del mundo dependen de la fuerza física y de mostrar su poder para mantener su autoridad, mientras que la ley superior del amor no encaja ni es comprendida por los elementos que conforman este mundo. Ahora bien, según la demonología bíblica, Satanás continúa operando en el mundo de manera activa, buscando influir en los pensamientos, deseos y decisiones de los seres humanos. Michael Heiser, en su libro El mundo de los ángeles y los demonios, menciona que Satanás, como líder de un reino espiritual maligno, está involucrado en un conflicto constante contra las fuerzas del bien, especialmente contra el pueblo de Dios. Este conflicto se libra en el ámbito espiritual, pero tiene repercusiones en la vida diaria, afectando tanto la cultura como la vida individual. Ahora bien, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 es clave para poder entender cómo opera Satanás en el mundo. Leamos el texto bíblico, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás. Su influencia espiritual y maligna de Satanás ejerce sobre el mundo. Este Dios no es una deidad verdadera, sino una referencia a la manera en que el enemigo de Dios manipula la mente de los incrédulos, manteniéndolos en oscuridad espiritual y alejados de la verdad del Evangelio. La ceguera mencionada en este versículo es metafórica. Se refiere a cómo Satanás impide que las personas vean la luz del Evangelio, que es el mensaje de salvación que Cristo trae. La luz del Evangelio es la revelación de la gloria de Dios a través de Jesucristo, quien es descrito como la imagen de Dios. Satanás, en su esfuerzo por mantener a las personas alejadas de la verdad, bloquea su capacidad de comprender y aceptar el mensaje de Cristo. Esto no se debe a una incapacidad mental, sino a una barrera espiritual que impide que el corazón y la mente de los incrédulos reciban la luz que proviene del Evangelio. Ahora bien, el impacto de Satanás y sus huestes espirituales no solo se limita a los eventos visibles que ocurren en el mundo físico. Sus fuerzas operan a un nivel mucho más profundo. Satanás se infiltra en las áreas más relevantes de la sociedad, de maneras que no siempre son evidentes para el ojo humano. Algunas de las formas más comunes en las que Satanás influye son las siguientes. En primer lugar, Satanás emplea ideologías y filosofías falsas como herramientas poderosas para distorsionar la verdad y desviar a las personas de la luz del Evangelio. Estas falsas doctrinas a menudo se presentan de manera que parecen razonables, lógicas o atractivas, lo que las hace aún más peligrosas. Se infiltran en la sociedad a través de sistemas educativos, medios de comunicación, movimientos sociales y religiones, disfrazándose de sabiduría o conocimiento superior. Sin embargo, detrás de su apariencia inofensiva, estas ideologías están diseñadas para alejar a las personas de la verdad revelada por Dios. A través de estas falsas enseñanzas, Satanás ciega la mente de los incrédulos, de modo que no pueden ver ni comprender la luz del Evangelio. La mente humana, influenciada por estos engaños, se vuelve incapaz de captar la verdad de las Escrituras,
ya que estas filosofías las sustituyen por creencias que desafían o desvían la voluntad divina. A Satanás le conviene que las personas crean en cualquier cosa que les desvíe de la Biblia, porque al hacerlo, las mantiene alejadas del poder transformador de la verdad de Cristo. En segundo lugar, en la política, las ideologías políticas, que a menudo se alejan de los principios bíblicos, pueden convertirse en un vehículo a través del cual Satanás ejerce su influencia. Los líderes y movimientos que promueven agendas contrarias a la justicia, la moral y la paz que Dios desea para la humanidad pueden ser instrumentos de este reino invisible. Estas ideologías, aunque enmascaradas como soluciones para el bienestar social, pueden fomentar divisiones, corrupción, injusticia y violencia, todo lo cual va en contra de los valores divinos. Satanás utiliza estas estructuras para manipular el pensamiento colectivo, desviando a las naciones y a los individuos de los principios de amor, humildad y rectitud que el Evangelio enseña. En tercer lugar, en las religiones falsas. Satanás también utiliza religiones que no reflejan la verdad de Dios para engañar a las personas y alejarlas de la verdadera fe en Cristo. Estas religiones, que pueden incluir prácticas basadas en rituales vacíos, adoración a falsos dioses o enseñanzas que distorsionan las escrituras, son a menudo el resultado de la manipulación espiritual de Satanás. A través de estas falsas creencias, el enemigo crea sistemas religiosos que aparentan ofrecer respuestas espirituales, pero que en realidad desvían a las personas de la única verdad que puede salvar, el Evangelio de Jesucristo. Estas religiones, aunque a menudo parecen tener una base moral o espiritual, no conducen a la salvación, sino que mantienen a los individuos en la oscuridad, cegados por falsas doctrinas que se oponen a la verdad revelada en la Biblia. Satanás se aprovecha de la espiritualidad humana y de la necesidad de las personas de buscar un propósito más grande, para engancharlas en creencias erróneas que, aunque parecen inofensivas, tienen un impacto eterno en sus almas. En cuarto lugar, en el entretenimiento y la cultura. Satanás también se infiltra en las formas de entretenimiento y la cultura popular, utilizando estos medios como vehículos para promover valores y comportamientos que son completamente contrarios a los principios divinos. A través de películas, música, televisión, videojuegos y otros medios de comunicación, se difunden mensajes que glorifican el pecado, la inmoralidad, la violencia, el materialismo y el egoísmo. Estos mensajes no solo afectan la percepción que las personas tienen de la moralidad y el comportamiento correcto, sino que también alimentan deseos y actitudes que van en contra de los valores cristianos. Por ejemplo, muchas películas y series presentan personajes que actúan de manera inmoral o violenta, y a menudo son mostrados de manera atractiva o heroica, lo que puede llevar a la audiencia a admirar comportamientos que son claramente destructivos para la vida espiritual. La música también juega un papel crucial, ya que algunas letras glorifican el abuso de sustancias, el hedonismo, el odio, la desesperación y otros aspectos negativos de la sociedad. En este contexto, Satanás no se presenta de manera abierta, sino que disfraza sus influencias maliciosas en lo que parece ser entretenimiento inofensivo, pero que en realidad está llevando a las personas a adoptar actitudes y creencias que las alejan de Dios. Además, la cultura moderna tiende a enfatizar el individualismo, el relativismo moral y la búsqueda del placer a expensas de los principios bíblicos, lo que distorsiona las verdaderas prioridades en la vida de las personas. Al normalizar estos comportamientos a través de la cultura popular, Satanás crea un ambiente en el que lo que es malo se ve como bueno, y lo que es bueno a menudo se desprecia o se ridiculiza. Esta estrategia espiritual, disfrazada de entretenimiento, tiene un profundo impacto en las mentes y corazones de las personas, especialmente en los más jóvenes, quienes son particularmente vulnerables a la influencia de los medios y las tendencias culturales. En quinto lugar, en las tentaciones mundanas, Satanás también utiliza la fama, el poder y el dinero como tentaciones poderosas para alejar a las personas de su propósito divino. Estas son áreas en las que el enemigo trata de desviar a las personas hacia deseos egoístas y materiales, que no solo desatienden lo que verdaderamente importa en la vida, sino que también las separan de una relación profunda con Dios y de un propósito eterno. La búsqueda de la fama, el poder y el dinero, aunque a menudo vistas como logros deseables en la sociedad,
pueden convertirse en ídolos que ocupan el lugar que solo debería pertenecer a Dios en el corazón humano. Satanás ofrece estas tentaciones como formas de satisfacción temporal, prometiendo una vida de éxito, reconocimiento y riquezas. Sin embargo, estas promesas son vacías y transitorias. La fama puede llevar al orgullo y la vanidad, el poder puede corromper el carácter y la moral, y el dinero puede generar una avaricia insaciable. Al poner estas cosas como objetivos prioritarios en la vida, las personas terminan perdiendo de vista lo que es verdaderamente importante, una relación íntima con Dios que da sentido y propósito eterno a la vida. En sexto lugar, en los conflictos internos. Las luchas espirituales no se limitan solo a lo que ocurre en el exterior, sino que también se manifiestan en el interior de las personas. Satanás siembra pensamientos de duda, desesperación y temor, con el objetivo de debilitar la fe de los creyentes y alejarlos de la confianza en Dios. La mente humana se convierte en uno de los principales campos de batalla, donde el enemigo busca sembrar confusión y frustración. Estos ataques internos pueden tomar la forma de inseguridades, luchas con el perdón, pensamientos negativos o una sensación de inutilidad, que constantemente ponen a prueba la fortaleza espiritual. Al controlar los pensamientos y las emociones, Satanás trata de socavar la paz interior y la estabilidad espiritual, afectando la relación del creyente con Dios y su capacidad de confiar en sus promesas. Apreciados oyentes, la triste realidad es que las personas que no tienen a Jesús como Salvador están de alguna manera bajo el poder de Satanás, quienes viven engañados y cautivos por su influencia. El enemigo, a través de su astucia y manipulaciones, mantiene a estas personas prisioneras en una oscuridad espiritual, sin que muchas veces sean conscientes de su condición. La Biblia es clara al describir que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia está activamente trabajando en aquellos que rechazan la verdad de Dios y viven alejados de su voluntad. Este espíritu no solo los mantiene apartados de la luz de Cristo, sino que también influye en sus decisiones, emociones y perspectivas, guiándolos hacia un camino de destrucción. Es importante entender que no se trata solo de una batalla externa, sino de una lucha espiritual que se libra en los corazones y mentes de aquellos que aún no conocen a Cristo. Estas personas son víctimas de una guerra invisible, en la que Satanás, como príncipe de la potestad del aire, está trabajando incansablemente para mantenerlos alejados de la salvación y la paz que solo se encuentran en Jesús. No se dan cuenta de que, sin Él, están caminando en una vida de esclavitud, siendo manipulados por pensamientos, ideologías y deseos que los alejan cada vez más de la verdad. Como creyentes, debemos mirar a aquellos que aún no han encontrado a Cristo con compasión y amor. No deben ser vistos como enemigos, sino como personas necesitadas de la verdad que nosotros, por gracia de Dios, hemos recibido. El enemigo ha cegado sus corazones y mentes, pero la buena noticia es que, a través de Cristo, podemos ser luz para ellos y guiarlos hacia la libertad. Nuestro llamado es orar por ellos, compartirles el Evangelio con sabiduría y paciencia y demostrarles el amor transformador de Jesús. Ellos necesitan saber que no están destinados a vivir en cautiverio, sino a ser liberados por la verdad de Dios, la cual tiene el poder de romper las cadenas de la oscuridad y traer restauración y esperanza. Al comprender esta realidad, nuestro corazón debe llenarse de compasión y urgencia por aquellos que aún están en las garras del enemigo. No podemos quedarnos indiferentes ante su situación. Es nuestro deber, como portadores de la luz de Cristo, trabajar para que la verdad del Evangelio llegue a cada rincón del mundo, para que todos puedan conocer el poder liberador de Jesús y experimentar la paz que solo Él puede dar. La buena noticia es que la luz de Cristo ha venido al mundo para vencer las tinieblas. Aunque las fuerzas del mal operan en el reino invisible, Jesús ha triunfado sobre ellas a través de su muerte y resurrección. Como cristianos, podemos vencer las influencias malignas al someternos a Dios, resistir al diablo y abrazar la verdad del Evangelio. El mundo espiritual es tan real y significativo como el mundo físico. Satanás y sus huestes espirituales operan a través de influencias invisibles, manipulando las mentes y las culturas. Sin embargo, al comprender estas fuerzas y cómo operan, podemos mantenernos firmes en la fe, resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Hemos llegado al final de este video y esperamos sinceramente que la información compartida haya sido de gran utilidad para ti.
Nuestro objetivo es ayudarte a comprender mejor estos temas y brindarte herramientas para crecer en tu fe y conocimiento. Si este video fue útil para ti, no dudes en compartirlo con otros que puedan beneficiarse también.